Bienvenidas y bienvenidos a este video donde platicaremos acerca de las causas de inculpabilidad en la legislación del Estado de México. Mi nombre es Ricardo Aurelio Gallego Sánchez y soy alumno de la Maestría en Derecho Penal en la Universidad Liceo Pedro de Gante. Actualmente curso la asignatura de Teoría de la Culpabilidad a cargo del doctor Jorge Mancilla Montellano. Continuando con el estudio de los elementos positivos y negativos del delito, hoy toca analizar la imputabilidad. Algunos autores identifican la imputabilidad como la culpabilidad, siendo esto incorrecto, ya que la imputabilidad es previa y es necesaria para la culpabilidad, es decir, se puede ser imputable sin ser culpable, pero nunca culpable sin ser imputable. La imputabilidad consiste en la capacidad de entender y de querer en el campo jurídico, y para ello es necesario tener un mínimo de edad que la propia ley establece y un mínimo de salud mental. Son imputables quienes tienen la capacidad mental y no padecen alguna anomalía psicológica que los imposibilite para entender y querer, y aquí estamos hablando de dos elementos esenciales, que es entender y querer, el elemento intelectivo y el elemento volitivo. La persona responsable del delito debe poseer al tiempo de la acción discernimiento y conciencia y gozar de la facultad de la elección libre y voluntaria, es decir, del libre albedrío. El elemento negativo, lo que son las causas de imputabilidad, que consisten en todas aquellas circunstancias capaces de anular el desarrollo o la salud mental, fortalecer el sujeto activo del delito de aptitud mental o no tener la edad que señala la ley para ser sujeto del derecho penal. Para mayor claridad de esto, las causas de imputabilidad se generan dentro de la mente de cada persona, es decir, son internas a la persona, no externas, y estas son las siguientes: estados de inconsciencia, que consisten en la perturbación de las facultades psíquicas de la persona, y estas pueden ser permanentes o temporales, parciales o totales. Para un mayor entendimiento, las causas de inimputabilidad se actualiza cuando se comete una conducta típica antijurídica y la persona padece un trastorno mental que le impide comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo con esa comprensión. Por ejemplo, una persona al ir conduciendo su vehículo sufre un paro cardíaco, un evento vascular cerebral o un simple desmayo y atropella como consecuencia a un peatón privándolo de su vida. En este caso, los elementos colectivo e intelectivo no se encuentran presentes. Luego entonces se actualiza la causa de inimputabilidad. El miedo grave, por otra parte, consiste en la afectación momentánea de las facultades del juicio y discernimiento por parte de una persona que está enferma psíquicamente, creyendo que los bienes jurídicos propios o de terceros se encuentran en peligro, dejando a la persona momentáneamente perturbada en su juicio y en su decisión, lo que motiva que actúen en defensa de sus bienes tutelados. Para comprender mejor el miedo grave, me referiré a las fobias, que son enfermedades psíquicas que consisten en el temor intenso y racional hacia una persona, cosa o situación, y que producen una reacción. Por ejemplo, dos personas que vienen en un elevador y de repente se va la luz, pues como consecuencia quedan atrapados dentro de él, y uno de ellos padece claustrofobia. Agrede a la otra persona porque considera que le puede causar un daño. Otro ejemplo es el delirio de persecución. Resulta que alguien va caminando por la calle y piensa que la persona que viene atrás de él le pueda causar un daño y por lo conveniente actúa en consecuencia causándole lesiones o privándolo de la vida. En estos casos es necesario que se realicen peritajes para ver y confirmar el estado psíquico de cada una de las personas. Otra causa de inimputabilidad son los sordomudos y los ciegos sin instrucción. La instrucción consiste en que se sepa qué es lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y en otras palabras, que puedan entender con claridad el querer. Cuando no es así, estaremos ante una causa de imputabilidad.
Los ebrios y los drogadictos consuetudinarios, es decir, los que siempre están intoxicados y su capacidad de entender y de querer están afectadas, el elemento negativo no protege a los ebrios y drogadictos que no son consuetudinariamente, es decir, que eventualmente se ponen en ese estado y ahí estaríamos ante una acción libre en su causa, la cual trataré momentos después. El menor de edad. La edad se considera como un estado biológico en el derecho penal. Ha sido ampliamente discutida para saber con certeza cuándo una persona es imputable o no lo es. La ley penal establece un mínimo de edad para ser sujeto del derecho penal. En la gran mayoría de los códigos penales se establece la edad de 18 años y en algunos otros de 16 años. La Ley de Justicia para Adolescentes ya no los considera menores de edad, los considera como niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto un adolescente ya puede ser sujeto de esta ley para sancionar si ha cometido un delito. En ningún caso, un adolescente podría ser juzgado en el sistema de justicia penal para adultos. Para complementar el estudio de la imputabilidad y su elemento negativo, es necesario analizar el elemento de la imputabilidad, también llamada teoría de la acción libre en su causa. Las acciones libres en su causa se presenta cuando el sujeto activo goza de la capacidad para entender y querer en el ámbito del derecho. Sin embargo, hay circunstancias aparentes de inimputabilidad, de momentos en los que aparentemente no se tiene la capacidad de entender y de querer y se comete una conducta típica y antijurídica. Si estos momentos de inimputabilidad son queridos o son buscados, es decir, con dolo o con intención, o culposamente obtenido. Los actos realizados se retrotraen al momento en que se quisieron, operando en ellos el momento de imputabilidad, es decir, aquel tiempo o momento en que se tenía la capacidad plena de entender y de querer, se planeó el delito, por decirlo así. Un ejemplo, una persona con toda la intención consume alcohol o algún tipo de droga para así cometer un delito y después argumentar que el ilícito penal lo cometió sin la voluntad, justificando que estaba intoxicado y que no supo qué pasó. Esta circunstancia no elimina la responsabilidad, es decir, la imputabilidad continúa aplicándose ya que los elementos intelectivo, el entender y el volitivo querer estaban presentes en el momento de consumir los tóxicos. Sabía lo que quería hacer. También las acciones libres en su causa se pueden aplicar a una conducta y a la ausencia de la conducta. Aquí menciono un ejemplo. Una persona permite que lo hipnoticen para cometer un delito y así argumentar que se encontraba ante una ausencia de conducta y de no ser responsable penalmente. Pero la conducta se retrotrae al momento de que la aceptación de la hipnosis y así el elemento positivo del delito, conducta, se actualiza. La llave de la imputabilidad se encuentra en realizar los peritajes necesarios para determinar si la persona tiene la capacidad de entender y de querer en el campo del derecho. Por mi parte es todo, agradezco su atención, quedo atentos a sus comentarios y les deseo una buena noche.